Bueno, estamos en la última parte de esta primera clase virtual. El objetivo era que ustedes puedan, en primer lugar, comprender los conceptos de ejes y planos de orientación, entender a qué nos referimos con los términos de relación y poder aplicar eso a lo que veríamos en, por ejemplo, una tomografía de cerebro, por ejemplo. Ya sea un corte de tipo frontal, horizontal o sagital. Y bueno, lo que haríamos en esta última parte es practicar un poco con ese tema de los términos de relación, el tema de los cortes, si es un corte frontal o sagital. Si bien es necesaria o es necesario, mejor dicho, que ustedes hayan estudiado la anatomía del sistema nervioso para que le saque más provecho a esta clase, de todos modos lo que vimos en esta clase les va a quedar mucho más claro cuando veamos el tema justamente de anatomía del sistema nervioso. No sé si queda del todo muy claro, pero créanme que este paso era necesario antes de poder arrancar con la anatomía del sistema nervioso. Antes de empezar con esta parte, digamos, práctica, quisiera aclarar algunos términos que no definí en las anteriores partes. Por ejemplo, los términos proximal y distal. Son términos que utilizamos particularmente en relación a los miembros, los superiores o los inferiores. O sea, lo proximal va a tener relación con la raíz de los miembros. O sea, mientras más cerca de la raíz de los miembros estemos, más proximal va a ser una estructura. Y lo contrario en el caso de distal. O sea, mientras más lejos esté de la raíz del miembro, va a ser una estructura más distal. Por ejemplo, en el miembro superior, los dedos claramente son las estructuras más distales del miembro superior, tomando, digamos, como raíz del miembro lo que sería la articulación del hombro. En el caso de los miembros inferiores, cuya raíz sería la articulación coxofemoral, claramente lo más distal son los dedos de los pies. Entonces, recordemos, a una estructura anatómica, si ustedes quieren, al cuerpo humano, le podemos practicar diferentes tipos de cortes. Cortes de tipo sagital medial, cortes parasagitales, cortes frontales o coronales, cortes transversales u horizontales. Y dentro de estos planos de corte vamos a relacionar dos o más estructuras de acuerdo a su posición relativa respecto a determinado eje de orientación, ya sea el céfalo-caudal, el eje lateral o el eje anteroposterior. Como les decía, por ejemplo, una estructura puede ser anterior o posterior respecto de otra, puede estar ubicada rostralmente o caudalmente respecto de otra, o puede estar ubicada medialmente o lateralmente respecto de otra. Bueno, acá en esta imagen vemos claramente un corte de tipo coronal o frontal que se le efectúa a un cuerpo humano. En este caso vemos un corte de tipo sagital. Acá vemos la superficie de corte de lo que sería, bueno, el hemicuerpo derecho en este caso. Acá vemos la superficie de corte de la mitad posterior de un cuerpo humano. En este caso vemos un corte de tipo transversal que fue, bueno, efectuado más o menos a la altura del abdomen de esta mujer. Y bueno, también ese corte, bueno, comprometió también a los miembros superiores. Algo que no comenté respecto del tema de los ejes y los planos es la relación que estos tienen con los diferentes movimientos
Por ejemplo, los movimientos de flexión y extensión son aquellos que se producen o cuya trayectoria se puede describir en un plano de tipo sagital. Los movimientos llamados aducción y abducción son los que podemos observar en un plano de tipo frontal, y los de rotación en un plano horizontal. Vamos a ver algunos ejemplos por acá. Bueno, por ejemplo acá, el movimiento de la flexión de la pierna sobre el muslo. Vemos que la trayectoria del movimiento se encuentra en un plano de tipo sagital. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la extensión, en este caso, perdón, con la flexión, en este caso del miembro superior. También los movimientos de flexión y extensión de el cuello, que permiten que la cabeza justamente describa un trayecto sobre un plano de tipo sagital. Acá vemos movimientos de rotación lateral de la cabeza en un plano horizontal. Acá vemos flexión y extensión de lo que sería el tronco sobre los miembros inferiores, también en un plano, un plano sagital, en este caso. Bueno, acá lo que faltaba, ¿no? Movimientos de abducción del brazo y aducción del brazo. Hablamos de aducción del brazo cuando este se acerca a la línea media del cuerpo y abducción cuando se aleja. Acá lo mismo, pero en el caso de la pierna. En el movimiento de aducción, la pierna se acerca a la línea media del cuerpo y en el movimiento de abducción se aleja. Y la combinación de estos movimientos elementales nos va a dar como resultado movimientos más complejos, como por ejemplo la circunducción. Esta imagen ya la vimos anteriormente. Tenemos a los distintos planos de corte. Lo mismo en este caso, pero con con cortes practicados a nivel del encéfalo. Tenemos los cortes coronales o frontales. Recuerden los cortes que le efectuaríamos a un pan lactal para obtener distintas rodajas. Bueno, el corte sagital y parasagitales en este caso, y el ejemplo del corte al pan de pancho. Y acá tenemos cortes horizontales y el ejemplo ya citado de el corte al pan de la hamburguesa. Obviamente que estos cortes nos van a permitir ver estructuras distintas porque están efectuados a distintos niveles. En el caso de los cortes horizontales, vemos que se efectuaron una serie de cortes en sentido rostro-caudal. Y acá, en el caso de los frontales, en el sentido antero-posterior. Obviamente, en la superficie de corte deberíamos ver estructuras diferentes. Bueno, en este caso lo que vemos son imágenes de resonancia magnética nuclear, de cerebro obviamente. Acá vemos un corte de tipo sagital medial, acá vemos un corte frontal y acá dos cortes horizontales o transversales. Yo sé que todavía no vimos el tema de anatomía del sistema nervioso, pero todo esto va a tener más sentido cuando justamente hayamos visto esa clase. Digo, ¿no? Porque obviamente estudiando la anatomía del sistema nervioso uno va a conocer a través de la descripción qué estructuras deberían encontrarse, por ejemplo, detrás de otras o por delante de otras o por encima o por debajo o a los costados, ya sea medialmente o lateralmente. O sea, el objetivo de esta clase es que sepan manejar estos conceptos de los cortes, de los términos de relación. O sea, son cosas básicas que nos permiten entender justamente la descripción anatómica de un sistema, por ejemplo en este caso del sistema nervioso.
Y bueno, acá también tenemos un par de cortes transversales. Bueno, es una resonancia también de cerebro. Por ejemplo, acá vemos a la sustancia blanca en un tono más bien gris oscuro, y al líquido cefalorraquídeo que está en los ventrículos laterales de los hemisferios cerebrales en blanco. Y acá pasa lo contrario. La sustancia blanca tiene una coloración más bien blanca, y el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos está coloreado en negro. Después tenemos la sustancia gris cortical, la sustancia gris subcortical, por acá tendríamos los tálamos, acá está el núcleo caudado y otros núcleos subcorticales. Y acá fíjense, ¿no? También los núcleos grises subcorticales separados por un poco de sustancia blanca, y acá la corteza cerebral, bueno, en este caso con un color más bien gris oscuro. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué vendría a ser lo anterior y lo posterior en este corte? O sea, teniendo en cuenta que se trata de un corte de tipo horizontal. Y justamente eso es lo que ustedes van a aprender en la siguiente clase. ¿Qué estructuras justamente van a estar ubicadas anteriormente, posteriormente, rostralmente, caudalmente? Obviamente les falta esa información para que puedan justamente interpretar una imagen. Y bueno, llegamos al final de la clase, espero que les haya gustado. Yo entiendo que es una clase un poquito, digamos, complicada de seguir porque justamente les falta la lectura del texto de anatomía, pero créanme, son conceptos que son necesarios que ustedes manejen bien para poder entender la descripción anatómica del sistema nervioso, porque justamente utilizan esos términos: medial, lateral, anterior, posterior, ventral, dorsal, caudal, cefálico, etc. Y si no manejan bien esa terminología, les va a costar relacionar las estructuras anatómicas. Así que bueno, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.